Desde los años que llevo en la rectoría siempre he invitado a personajes de la vida nacional a que compartan con los egresados y sus familias, los graduandos y sus familias, sus experiencias de vida, cómo perciben y cómo sienten el país, cómo los ven a ustedes los jóvenes que van a salir a la calle a probar suerte en los distintos caminos de la vida, con la maleta de conocimientos y el bagaje de principios con el que deben haber salido de la universidad. En esta ocasión le he pedido el favor a Vladimir Flores, más conocido como Vlado, que nos dirija unas palabras. Vlado nació en 1963. Desde 1986 ha ejercido el periodismo en varios frentes, como caricaturista, con seguridad ustedes han visto las caricaturas de Vlado en la revista Semana, como ilustrador, como diseñador de diarios y revistas y autor de numerosos artículos. Publica sus trabajos en varios medios dentro y fuera de Colombia. Desde 1994, como ya lo dije, es caricaturista de Semana, revista de la cual fue también editor de informática durante varios años. Fue director de la revista Poder y ha sido columnista de varios periódicos. Ha participado en la redacción de múltiples libros de periodismo y política y ha ganado 6 premios nacionales de periodismo. En 2002, la Sociedad Interamericana de Prensa, la SIP, le confirió el Premio de Excelencia en Caricatura y ha ganado 2 premios de diseño de la Society for News Design. Durante 6 años fue director y conductor del programa de televisión NSN Noticias. Vlado es autor de varios libros, el más reciente de los cuales es 101 retratos hablados, publicado en abril de 2018, con el sello Aguilar. También ha sido conferencista y expositor en Colombia, España, Alemania, Estados Unidos, México, Panamá, Ecuador, Venezuela y Francia. Actualmente es director de Un Pasquín, periódico político que fundó en 2005 y es columnista del diario El Tiempo. Recibamos con un gran aplauso a mi buen amigo y amigo de ustedes, Vlado. Buenas tardes. Antes que nada, yo quiero darle las gracias al rector Rafael Santos por invitarme a participar en esta ceremonia, a dirigirme a los jóvenes que hoy se gradúan. Y antes de hacer lectura de estas palabras que traje acá, quiero contarles que, bueno, ser caricaturista no es tan fácil porque todo el mundo cree que uno vive con un chiste debajo del brazo, ¿no? Creen que uno vive como los futbolistas con un balón haciendo cabecitas por ahí, o que uno se la pasa, no sé, a toda hora en plan de chiste. Y eso no es tan chévere porque hay cosas que hay que diferenciar y uno tiene el trabajo de caricaturista y es verdad que uno es caricaturista, pero también es verdad que eso es un trabajo. Entonces yo no soy caricaturista 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Yo soy caricaturista cuando estoy trabajando y no siempre estoy en horas hábiles. Quiero hacer 3 alusiones a 3 pequeñas anécdotas sobre mi trabajo y sobre lo que ha sido la vida mía en distintos frentes. Cuando yo era muchacho, yo vivía en Chapinero, estudiaba en Kennedy, porque cuando yo era más pequeño vivía en Armenia. Yo soy un hombre proveniente de una familia muy normal y muy moderna, o sea, hijo de papás separados y esas cosas, que se separaron cuando yo tenía 1 año, espero que no haya sido por culpa mía, y
ellos, entonces en esa separación me mandaron a vivir a Armenia después de haber nacido aquí en Bogotá. Y yo allá estudiaba en un colegio oficial público nacional que era el INEM. Y cuando llegué aquí a Bogotá, pues mi familia vivía en Chapinero y los únicos INEM que había era uno en Kennedy y el otro en el Tunal. Y a mí me pareció menos lejos Kennedy que el Tunal, ¿no? Y eso hacía que yo cruzara todos los días la ciudad en bus. Y había una cosa que a mí me llamaba mucho la atención desde niño, no me pregunten por qué, yo siempre leía las páginas editoriales de los periódicos y las páginas internacionales. Mientras todos leían lo que en mi época llamábamos las aventuras, que eran las tiras cómicas de hoy en día, yo leía las páginas editoriales, me gustaban las caricaturas editoriales, los chistes de política, las columnas de política y esas cosas. Y en esas largas travesías de la ciudad, yo decía, ay, qué bueno publicar caricaturas en este periódico, El Tiempo. Y mi mejor amigo del colegio me decía, usted va a publicar ahí. Yo tenía 14 años. Yo decía, aquí, este man está loco. Otra vez, ya siendo caricaturista, viviendo aquí en Bogotá, fui a Pereira porque tenía una exposición o no sé qué cosa allá. Y entonces fui al periódico de allá de Pereira a preguntar si querían mis servicios como caricaturista para yo mandar caricaturas desde Bogotá. Y entonces nos pusimos a hablar con el director y me dijo, oiga, es que usted sabe diseñar, y yo estaba terminando de estudiar diseño publicitario. ¿Usted sabe diseñar? Y yo le dije, sí. Dice, es que queremos diseñar este periódico y volverlo todo, maquetarlo todo en computador. ¿Usted nos puede hacer ese trabajo? Y yo dije, sí. Yo no tenía ni perra idea. Pero dije que sí. Yo sabía de diseño, no sabía de computadores, pero dije, yo lo hago. Y me dieron, salí a vender caricaturas de 300 pesos y salí con un contrato de 200.000 pesos para diseñar el periódico. Que eso era un montón de plata para mí, eran como, no sé, como 10 años, 10 meses de hacer caricaturas todos los días, ¿no? Entonces, bueno, y en el proceso lo hice y lo hicimos, y fue el primer periódico hecho todo en computador en Colombia, antes que El Tiempo, que El Espectador, que El Colombiano, en Macintosh, para más señas. Tercera anécdota. A mí que me toca viajar mucho por mi trabajo, yo pasaba todas las semanas o los meses por el aeropuerto El Dorado y veía que ese aeropuerto nuevo que estaban haciendo no tenía un logo. Entonces averigüé quiénes eran los encargados de eso, busqué una cita y le dije al gerente del proyecto, le dije, oiga, ustedes ese aeropuerto tan bonito que les está quedando, ¿y ustedes no han pensado en un logo, en una imagen para ese periódico, para ese aeropuerto? Y me dijeron, hombre, sí. ¿Usted hace eso? Y le dije, sí, señor. Y les hice el logo. Causó un montón de controversia cuando se hizo, porque obviamente estas cosas de diseño son muy subjetivas y todo el mundo se siente en derecho de opinar, lo mismo que pasa cuando se rediseña un periódico, cuando alguien se viste, etcétera. Todos sabemos de ropa, de diseño, de comida, tal. Y tuve una conversación con un decano de una universidad que decía, escribió en Twitter, debieron hacer una convocatoria a las universidades, etcétera, Entonces le dije yo, ¿usted sabía que el aeropuerto lo están remodelando hace 5 años? Me dijo, sí. ¿Y usted cuántos proyectos de diseño del logo del aeropuerto les propuso a sus estudiantes que hicieran? Ninguno. Le dije, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Y hago todas estas alusiones para contarles que la vida no le da a uno las cosas hechas, que la vida es apenas un escenario en el que cada cual desempeña el rol que quiere asumir.
Hay quienes quieren ser espectadores y hay quienes quieren ser protagonistas. Unos quieren aplaudir, otros quieren actuar. Yo aplaudo a veces, pero me gusta más actuar que aplaudir solamente. Y cuando me invitan a hablar con los jóvenes, a mí me parece importante recalcarles eso. Porque eso de ser jóvenes es una responsabilidad que es muy grande. Yo creía que eso de mantener el espíritu joven lo iba a mantener a uno vigorizado y todas esas cosas, pero después de cierto tiempo, uno todos los días amanece con algo que le duele. ¿No? Esos que dicen que la que es vieja es la cédula, eso es paja, uno también envejece. De hecho, hay alguien que dice que si después de 50 años uno amanece sin que le duela nada es porque amaneció muerto. ¿No? Entonces, para allá vamos. Yo todos los días amanezco con algún dolorcito, alguna molestia en la garganta, en el pie, en una articulación y digo, estoy vivo, carajo. Desde hace muchos años se les ha pedido a los jóvenes que piensen en el futuro del país y yo creo que eso es una responsabilidad muy grande que les echan a los jóvenes sobre sus hombros cuando están empezando a vivir. Supuestamente el futuro depende de ellos, de ustedes, pero yo quiero decirles aquí que el futuro depende del presente. Alguien decía que el ayer ya pasó, el futuro no existe y lo único que vale es el presente y con lo que hagamos en el presente vamos a forjar el futuro, sin ninguna duda. También han dicho que el futuro es de los jóvenes y hay muchos jóvenes que han hecho caso, jóvenes como los buenos muchachos, jóvenes como los Nule, que en su momento fueron los jóvenes más emprendedores e importantes de este país, jóvenes exministros, hoy prófugos en Estados Unidos pidiendo asilo político, jóvenes como un fiscal anticorrupción que resultó corrupto, jóvenes como un exgobernador preso en Estados Unidos con un ventilador encendido, jóvenes como el sicario que mató al ministro Rodrigo Lara Bonilla cuando probablemente ninguno de estos jóvenes había nacido, jóvenes como el que puso una bomba en el Club El Nogal que cobró la vida de más de 30 personas y dejó decenas de heridos. Y esos jóvenes pueden hacer eso porque hay otros jóvenes que se quedan quietos. Porque hay otros jóvenes pasivos y hay muchos jóvenes que no actúan. Dicen que los buenos somos más, pero el problema es que los malos son más peligrosos. Vivimos en una sociedad de trampa. Hemos visto que muchos han aprendido, pero han aprendido mal. Han aprendido a saltarse la norma, han aprendido el todo vale, han aprendido a eludir responsabilidades, han aprendido a ignorar al prójimo que les parece incómodo, al que pide limosna en el semáforo, que ni siquiera nos atrevemos a mirar a los ojos para negarles un centavo. Criticamos a los políticos corruptos, pero vemos películas ilegales. Nos enfurecemos con los magistrados o los congresistas corruptos, pero utilizamos software pirata porque el legal es muy caro. Esa es la disculpa. Pedagógicamente hablando, en este país yo creo que tenemos que empezar un proceso de desaprendizaje por todo lo que hablé anteriormente. Tenemos que volver a empezar de cero. Creemos que tener celulares, tabletas, banda ancha, fibra óptica o redes sociales nos hace mejores ciudadanos, pero no, estamos muy equivocados. Entre otras cosas, porque hoy por hoy hacemos mal uso de la tecnología. Cuando nos sentamos frente a un computador o cogemos el celular, lo que ocurre es que dejamos que la tecnología haga lo que quiera con nosotros. Gran error. Pues en vez de ver qué puede hacer la tecnología con nosotros, deberíamos ver qué podemos hacer nosotros con la tecnología. De eso se trata. Nos hemos quedado en la forma y nos hemos olvidado del fondo. Lo chistoso enmascara lo crítico. Las redes nos enredan. Las redes han vuelto importantes
cosas insignificantes, empezando por una bajada de pantalones en el Congreso o por una modelo que engorda o adelgaza, como si eso valiera la pena. Debemos olvidar la caracterización y recuperar el carácter. Debemos olvidar lo anecdótico y recuperar lo sustancial. A mí me decían cuando era muchacho, cuando era joven, ¿usted cree que se va a ganar la vida haciendo mamarrachos? Por supuesto, yo no sabía qué responder. Si hoy en día se le dice eso a un joven, él habla de derecho al desarrollo de la personalidad y todas esas cosas y va y le pone una tutela al papá. En esa época, sin saber yo nada de estos derechos sociales y cuando no existía el libre desarrollo de la personalidad, lo único que yo hacía era dibujar, dibujar y dibujar. Esa era mi respuesta cuando me reclamaban sobre mis mamarrachos. Yo no quiero hoy invitarlos a soñar, yo quiero invitarlos a despertar, a desconectarse un poco y a actuar, a leer, no solo a distinguir y a diferenciar las letras, a leer, a hacer lo correcto, no a hacerlo chévere, a estar con gente culta y no con gente cool, a buscar más a las personas buenas que a las buenas personas. Las familias de los narcos dicen que los tipos en sus casas son muy buenas personas. Recuerden cómo hablaba la mamá de Pablo Escobar en la serie El Patrón del Mal. No los invito a transformar la sociedad, sino a transformarse cada uno. La actitud de cada uno de nosotros es la que va a cambiar lo que viene para nuestro país en esta etapa que estamos viviendo y en las que vienen. La sociedad no está hecha de multitudes, sino de individuos, de personas. El presidente Kennedy decía, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país. Y un historiador británico que se llama Arnold Toynbee dice, el mayor castigo para quienes no se interesan por la política es que serán gobernados por personas que sí se interesan. Y ese es un poderoso mensaje no solo para los jóvenes, sino también para los adultos, aquellos indiferentes a los que todo les resbala, a los que todo les da igual. A lo que yo sí quiero, en cambio, invitar a los jóvenes es a tener en cuenta que necesitamos menos clics y más acciones. Necesitamos pasar de la realidad virtual a la realidad. Ahora que ya se gradúan, dense el lujo de no tragar entero, de cuestionar más, de ser inconformes. El mundo no lo han cambiado los resignados ni los sumisos, sino los descontentos y los desobedientes. ¿Qué me iba a imaginar yo que me iba a ganar la vida a punta de mamarrachos? Hace 32 años empecé una carrera gracias al humor y empecé no a trabajar, sino ahí sí a aprender. Aprendí, por ejemplo, que lo menos cercano, lo contrario al humor no es la seriedad, lo contrario al humor es la solemnidad. Y eso afecta a muchas personas. Las personas de los extremos son las personas menos dadas al humor. Analicen ustedes, por ejemplo, quién se ríe menos, Petro o Uribe. ¿No? Son personas que siempre se toman a la tremenda todo y se toman todo con solemnidad. Y por eso cuando responden, responden con agravios. El humor es una forma de romper el molde. Y yo sé que por fortuna no todo el mundo tiene humor, porque si no los que hacemos algo de humor tendríamos demasiada competencia. Pero hay otras formas de romper el molde y la más importante de esas es la creatividad. Y eso no tiene que ver con el humor, no tiene que ver con plata, no tiene que ver con estratos sociales. La creatividad está ahí y todos la podemos cultivar. La creatividad es hacer cosas distintas con las mismas herramientas que tiene todo el mundo. Quiero terminar invitándolos a ustedes, muchachos, a que se olviden de ese cartón que hoy les entregan, así hayan sufrido mucho por conseguirlo.
piensen que pueden lograr lo que quieren, pero eso no lo consiguen soñando, lo consiguen actuando. Muchas gracias.